Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 34: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a orarle a nuestro Dios. Cierre sus ojos, ayúdeme, incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios. Delante de ti estamos esta noche. Venimos porque tú eres nuestra esperanza, nuestra fortaleza. En ti hemos encontrado la vida, Señor. En ti tenemos, Señor, las expectativas. En ti tenemos, Señor, el gozo, la satisfacción de poder saber que tú eres el que nos tienes en tus manos. Bendiga a su pueblo y que cada una de nuestras vidas siga siendo, Señor, receptivas, sensibles, susceptibles a tu Espíritu Santo. Levante su mano, dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está todo mi ser, dándote gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia ha sido para mí en abundancia. Dígaselo, expréseselo. Nosotros debemos de ser expresivos a nuestro Dios, porque Él es el que nos tiene como nosotros estamos. Tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Dígale: Señor, también te pido que me sanes. Vamos a orar por este hermano que está pidiendo sanidad. Y aquellos que están enfermos, dígale: yo me declaro sano por esa palabra. Dígale: yo me declaro en este momento bendecido en mi salud. Declaramos que toda enfermedad, toda diabetes, en el nombre de Jesús, Dios amado, toda tiroides, en el nombre poderoso de Jesús, toda migraña, ahora por esa palabra, sea usted, Señor, glorificado. Dios mío, todo hueso enfermo, toda úlcera, Señor, riñones enfermos, los declaro sanos por esa palabra. Los que por la internet están allá orando con nosotros, declárese sano. Dígale: yo me declaro sano, yo me declaro bendecido en el nombre de Jesús. Esa garganta queda ahora, ese tumor en esa cabeza, ahora por esa palabra lo declaramos, porque tú eres ese Dios poderoso. Tú eres ese Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por siempre. En el nombre de Jesús deshacemos las obras del enemigo. En el nombre de Jesús tomamos victoria. Ahora, Padre, te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Tráenos tu consejo. Lo recibimos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. El propósito por el cual Dios nos da sus dones es para bendecir a los demás. Hemos estado hablando con respecto, hermanos, a los versículos anteriores. En los versículos anteriores se ha venido mencionando con respecto a que el propósito
sobre todo de los dones dentro de la iglesia, se deja bien claro en estos versículos anteriores de este capítulo 14 que deben de ser siempre no para exhibirse, no para creernos los super espirituales, y en este particular los corintios es a quien se refiere el apóstol, y por supuesto a toda la iglesia del Señor. El propósito era siempre que más bien hubieran palabras, profecías, para que la iglesia fuera edificada. Pues no hay otra mayor bendición que nosotros podemos encontrar en la Biblia o en la iglesia misma donde nos reunimos, sino que nosotros nos vayamos bendecidos, porque no tiene razón reunirnos en la iglesia. No había razón en el caso de que Pablo está mencionando acá, y esto por supuesto lo aplicamos a la iglesia en general, que uno se esfuerce y que haga todo eso para sencillamente decir: fui al lugar donde nos congregamos y bueno, ahí estuvimos, pero yo salí igual. Más bien, siempre el propósito es que si hay los dones, en este caso los dones de profecía, que son dentro de los dones del Espíritu Santo, que se denominan los dones de inspiración, los dones de palabra, ¿verdad? Que en este caso es el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y profecía. Que en este caso estos dones eran muy fluidos dentro de la iglesia de Corinto. Sin embargo, había agarrado protagonismo el hablar en lenguas, a tal grado que era como más bien una vanidad para aquellos o para muchos hermanos que estaban recibiendo este don de lenguas y lo ocupaban para la exhibición. Cuando entonces Pablo, en estos versículos anteriores que estoy mencionando, siempre insiste a que el que habla lenguas trate la manera de interpretarlas, y si no tiene interpretación, entonces calle, porque a la verdad el que habla lenguas, está diciendo Pablo, se edifica él. Es decir, es una comunión de él, de la persona que está recibiendo esa manifestación de lenguas, que obviamente es una manifestación que procede del Espíritu Santo. Es la persona misma la que está edificando, está recibiendo, está siendo revestido de esa bendición, no así los demás. Entonces, fíjense que Pablo está por el Espíritu interesado, recomendando que si esa es decir, si esa es la virtud, el amor de Dios que le ha dado ese don de lenguas, que piense más bien en los demás y que pida la interpretación, porque más bien debe de estar pensando en que el otro debe de recibir. El otro que ha venido al lugar donde se congrega debe de ir bendecido, debe de llevar una palabra, debe de llevar una edificación. En eso es donde el apóstol sienta su mensaje, que debe de haber ese deseo, ese anhelo. Pero decíamos el martes pasado que esto no se podía llevar a cabo sin tener el creyente el amor por el otro. Si no hay amor, entonces no estaríamos interesados que el otro reciba. Más bien egoístamente digo, yo me congrego, yo hablo lengua, yo recibo, pero ¿y el otro qué? Entonces eso está diciendo que no me interesa el otro y por ende no tengo amor por el otro. Y eso ya está desfasado, o estaba desfasado dentro de la iglesia de Corinto. Entonces el
el anhelo, el deseo de todos era, Pablo recomienda que debe de profetizarse para que el otro sea consolado, exhortado y sucesivamente sea bendecido. Por supuesto que no se puede esto si el creyente no ha arribado a niveles de amor por su consiervo o por sus hermanos dentro de la iglesia. Y por supuesto esto lo aplicamos en el martes pasado en todo, que todo lo que Dios nos ha dado debe de ponerse a la disposición del otro para que el otro reciba. Pueden ser no solo dones. Hablábamos que en esto se puede hablar de bienes, de capacidades, de nuestros logros académicos, que cualquier cosa que hayamos recibido nosotros en la vida cotidiana, en la vida secular, siempre el creyente debe de estar pensando de qué manera bendice al otro con lo que Dios le ha dado a él. Porque nadie de nosotros definitivamente, hermanos, puede recibir algo que no provenga de Dios. Pues dice la Biblia que todo don perfecto y toda dádiva proviene de Dios. No hay nada que no hayamos recibido que no lo hayamos recibido del cielo. Entonces aquí el apóstol está atacando el egoísmo y está promoviendo el amor dentro de la iglesia de Corinto. Que se preocupen los que tienen esos dones y se preocupen por que los demás sean bendecidos. Ahora, nosotros vemos en este versículo número, decíamos, 26, a continuación, dice el apóstol acá, vea que no pierde la conexión, sigue hablando en la continuación de este versículo. ¿Qué hay? Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué dice? Para edificación. Ahí nosotros podemos ver que se continúa con la idea. Pero en este caso y en estos versículos vamos a ir complementando lo que es estos dones que se manifestaban en la iglesia de Corinto. Vamos con los candados que el apóstol va a ir poniendo más adelante. Pero a partir de este versículo número 26 dice: ¿qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, es decir, cuando nos reunimos, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que debe de haber en la iglesia del Señor? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Cuál es el fin de congregarnos? ¿A qué venimos? Le podría decir Pablo a los hermanos de Corinto: ¿a qué vienen ustedes, hermanos? Que cuando se reúnen, ¿qué es lo que hay? Espero no sean chambres, espero no sean egoísmo, espero no sea actitudes realmente que no tienen nada que ver con una reunión cristiana. Porque, hermanos, una reunión de creyentes es una fiesta para Dios. Una reunión de creyentes es algo donde, si usted no sabía, en este momento acá, ¿acaso no dice la palabra: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo? ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Entonces, hermanos, cuando nosotros nos reunimos, primeramente debemos de saber que está el Señor ahí presente. Aquí está el Señor presente. Aquí está con nosotros. Si usted no lo siente o yo no lo siento, eso es muy problema nuestro, pero el Señor está acá, ¿verdad? Entonces quiere decir que si el Señor está acá, hermanos, estamos en fiesta. Si el Señor está acá, estamos bendecidos. Si el Señor está acá, estamos, hermanos, mejor que cualquier ser humano que pueda tener cualquier cosa en esta vida, pero que está lejos de tener a Dios.
en su vida. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, primeramente sabemos que estamos en fiesta, que está Dios. Pero aparte de esto, nosotros venimos para ver qué Dios nos va a decir. Porque por supuesto el Señor no va a presentarse así físicamente en la iglesia, ¿verdad? Porque si sucediera eso de una manera corporal, hermanos, entonces no sería fe la nuestra. Acuérdese que el justo vive por la fe. Y aparte de eso, que su manifestación es evidente porque uno siente la presencia de Dios. Porque, hermanos, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, uno siente esa presencia. Allá que se duerma uno, eso es un problema. Pero el punto no es dormirse, el punto es ser objetivo. Entonces, cuando el Señor está acá, entonces Él va a edificar, va a bendecir a su pueblo. Ese pueblo que pagó el pasaje, ese pueblo que se vino por la trabazón, ese pueblo que se vino en medio de la lluvia, ese pueblo, Dios tiene cuidado de ese pueblo. Dios quiere, pero entonces todos tenemos que estar en esa sintonía. Todos tenemos que estar en ese propósito de Dios, ¿verdad? ¿De qué qué me va a dar Dios ahora? A través no de su presencia corporal, sino a través de la palabra. Sino es a través de la palabra, a través de la profecía, a través del salmo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos recibido en este momento donde hemos estado adorando? Espero que hayamos recibido, hermanos, las caricias del Espíritu Santo a través de los cantos, porque de eso se trata. Damos un amén, ¿verdad? Entonces el Señor me va a ministrar con las alabanzas. Sí, ese debe de ser el objetivo. El Señor me va a hablar a través de el salmo que se lee al inicio del culto. Sí, ese debe de ser el objetivo. El Señor me va a hablar cuando se dan los dones del Espíritu. Me va a hablar a través de la profecía. Sí, ese debe de ser. Entonces, por eso es que objetivamente dice el apóstol: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno tiene de vosotros, dice, tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, no para nosotros, sino para edificación de los demás. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ve a través de este versículo que en este entonces la iglesia tenía alguna informalidad a comparación de lo que ahora la iglesia es. Digo alguna informalidad porque nosotros vemos que se habla de muchas manifestaciones del Espíritu para edificación de la iglesia. Por ejemplo, se habla de doctrina, de salmos, de lenguas, de revelación, de interpretación. Todo eso era algo que de alguna manera la iglesia de Corinto lo llevaba a cabo, viendo en esto una informalidad. Es decir, una informalidad porque había manifestación del Espíritu, había revelación. ¿Qué significa revelación? Es decir, me refiero a algo informal a comparación de nosotros, porque tenemos ya un orden establecido. Las alabanzas, después de las alabanzas vienen los dones del Espíritu cuando se manifiestan, y después viene la palabra. Entonces ya nosotros estamos dentro de un marco más formal. Pero esto el Espíritu Santo lo está aprovechando, aunque pareciera informal. El Espíritu Santo trata la manera, insinúa que debe de ser aprovechado esto, dado que por allá se paraba un hermano: hermanos, yo tengo revelación en este momento. Vaya. Y el Señor dice, me transmite por el Espíritu. Allá
Otro dice, hermano, yo quiero leer un salmo. En esa informalidad se reunía la iglesia de Corinto. Yo quiero leer un salmo y voy a leer, el Señor me ha puesto a leer el Salmo 23, por decir algo. Jehová es mi pastor. Y esto, hermanos, es decir, todo eso no era un asunto de desorden de alguna manera, sino que era una informalidad. Acuérdense que la iglesia estaba recién, hermanos, recién despegando. Por ejemplo, no tanto en sí que fueran los primeros hermanos de aquel entonces de la iglesia, pero el que la iglesia se haya ido acoplando a cultos más formales ha llevado tiempo. Pero esto era de bendición, porque cuando aquel leía un salmo, entonces decía el que estaba angustiado, Jehová mi pastor, y eso lo recibía. Pero ese no se ponía como a ser un exhibicionista, como para que vean, mire mi espiritualidad. No, ese lo sentía y tenía que pedir la palabra dentro del culto, porque él sabía que esa palabra iba a bendecir a otro. En ese sentido, entonces este hermano que participaba de esa manera estaba, hermanos, interesado para bendecir al otro. Y eso no era otra cosa sino amor, porque él sabía. Y por ahí venía el don de profecía. Aquí dije, hijo mío, dice el Señor, no te preocupes por ese problema, yo estoy contigo, nunca te he dejado. No se podía definitivamente callar esa manifestación de informal que se manejaba dentro de la iglesia, y que el Espíritu dice, hágase todo para edificación. No lo hagan para que vean su espiritualidad. No lo hagan para exhibirse lo que ustedes están recibiendo. Háganlo con humildad, dicho de otra manera. Háganlo para bien de los otros, porque todos, hermanos, todos, si aquí nos ponemos, levantamos la mano, yo pregunto quiénes tienen problemas. No hay uno. Si usted me pregunta a mí, yo le digo, no tengo uno, tengo varios. Damos un amén. Y todos tendremos más de uno. Y aquí entonces, ¿para qué vamos entonces a venir a perder el tiempo? Necesitamos ser edificados. Necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos que aquello que Dios nos ha dado lo utilicemos, hermanos, para edificación de los demás hermanos. Ese es el punto a seguir acá. Entonces Pablo dice, hágase, dice, para edificación, no para exhibirse. Y en este caso pudiéramos aplicar cualquier cosa. Todo aquello que el Señor nos da debe de ser aplicado en la vida de los demás hermanos, para que se edifiquen ellos, para que sean bendecidos. Pero en particular cuando nos reunimos debe de haber objetividad. Ya aplicándolo a lo nuestro, debe de haber propósito. No, nosotros cuando nos reunimos no debemos de venir a juzgar al otro. No debemos de venir a ver qué conseguimos, a ver qué prenda vendemos, a ver qué producto vendemos. Aquí en la iglesia de Corinto no era mercado, ni en las demás iglesias. Hermanos, en la iglesia del Señor tiene una objetividad, es edificar a su pueblo. Damos un amén, iglesia. Edificar a su pueblo. Aquí no podemos venir a buscar novia. Aquí no podemos venir a descargar la ira con él. No, aquí venimos a edificarnos. Damos un amén. Por eso es que Pablo pregunta, ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene algo. Es decir, tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene profecía. Entonces hágase, manifiéstese esto que tiene para edificación de la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Ahora sigue diciendo, vamos para evacuar los versículos, sigue hablando. Si habla alguno en lenguas, verso 25 en adelante, extraña diez, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno dice interprete. Y si no hay intérprete, dice calle
en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Fíjense ahí el trasfondo. Dice en este versículo 25: si habla alguno en lengua, dice, extraña, dice, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, e insiste en la interpretación, porque de nada sirve que aquel se suelte en lenguas y lenguas y lenguas y no lo para hablando en lenguas. Pero ese, de alguna manera, podría caer en el exhibicionismo. Se vería bien claro el que hay egoísmo en él, porque está hablando en lenguas y en lenguas, está edificando él, pero no le está interesado. Y aquí el apóstol insiste: haya interpretación. Porque cuando haya interpretación, ¿qué significa eso? El Señor, es decir, que la lengua se interprete o sea manifiesta en el idioma local. Y diga el Señor allá: si no tiene esta persona el don de interpretación de esas lenguas, el otro ha de haberle pedido a Dios: dame, Señor, interpretación. Y es ahí donde usted ve a alguien que dice: aquí el Señor dice, está traduciendo las lenguas, o interpretando, es la palabra, las lenguas que el otro solo habló y que no las interpretó. Pero eso trae edificación, y por eso el apóstol insiste, dice que haya intérprete. Damos un amén. Ahora, verso 28: y si no hay intérprete, entonces calle, ¿verdad? Dice que tajante: si no hay intérprete, dice el verso 28, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, calle, edifíquese usted, ¿verdad? Si no hay interpretación, cállese. Porque aquí en la iglesia, está diciendo Pablo, dice de otra manera, aquí no funciona el exhibicionismo. Aquí no funciona lo super espiritual. Aquí lo que funciona es los hechos. ¿Qué tengo yo para bendecir al otro? Damos un amén. Entonces, en el versículo número 29: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, imagínense cómo va marcando el apóstol cualquier pretensión que se puede dar en la iglesia y que se presta, por supuesto. Acuérdense que siempre hay esa tendencia por estar nosotros en esta naturaleza egoísta, en esta naturaleza caída. Aunque estamos redimidos, pero seguimos estando en esta naturaleza, en este hombre viciado, hermano. Por ejemplo, habla en este caso, el verso 29: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces está recomendando el apóstol que no se debe dejar sorprender en la iglesia de Corinto y en la iglesia de Cristo en general. Nadie se debe dejar sorprender por algo super espiritual que aparezca. Y esto es bueno que nosotros lo tomemos, por supuesto, en cuenta, porque ¿cuál es lo que a veces desvía a la iglesia? ¿Qué es lo que pierde o hace perder el paso a la iglesia? Por ejemplo, el paso doctrinal, las buenas costumbres, la ética espiritual, la sabiduría, el temor, la sujeción a la palabra. ¿Qué es lo que puede hacer perder a un cristiano esa línea, ese caminar? Las confusiones. Entonces todo mundo, si no se cuida dentro de la iglesia, uno puede ser confundido, puede ser llevado por otro sendero, y realmente quien pierde es el que se deja impresionar o encantar por aquellas cosas que a veces uno dice: pero yo nunca había experimentado, hermano o una hermana. Dice en este versículo 20: así los profetas hablen 2 y los demás juzguen. Es decir, da la recomendación el apóstol Pablo que si hay profecía dentro de la iglesia, el apóstol recomienda por el Espíritu que debe de ser juzgada esa palabra que salió ahí. Porque si no, nosotros no tenemos la capacidad de juzgar, hermano, cada uno. Por eso
dije que lo que pierde al creyente del caminar honesto, de la obediencia, de la sana doctrina, son las confusiones. Es el haberse dejado impresionar. Porque aquel profeta dice: mire, es que el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo sobre mí. Y van, Espíritu Santo, vamos, botó a un montón de gente acá. Y ahora levántese, Espíritu Santo, levántelos otra vez, párenmelos. Y otra vez. Y agarra el saco y hace hermanos, hace un espectáculo tremendo. Y ahí viene usted y dice: yo nunca había experimentado eso en la iglesia. Es que es Dios el que está. Entonces nosotros, hermanos, aquí con esto entendemos que no debemos de ser simples, que nosotros no debemos de irnos por aquellas muchas veces apariencias y por aquellos súper espirituales. El Señor nos manda a través del apóstol, y en esta carta Pablo le dice a los corintios: juzguen, damos una vez. Deben de tener criterio, no deben de dejarse ir por las apariencias. Y eso es lo que nosotros tenemos, lo que el apóstol viene recomendando a toda la iglesia. Entonces, ahora usted dice: pero eso nunca lo hemos visto. Todo tiene que irse, hermano, tiene que irse a comparar con la palabra. Todo, por eso nosotros tenemos la palabra de Dios y la tenemos acá estampada en este libro, ¿verdad? Y nosotros podemos ver a través de la palabra que cómo opera el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no puede hablar. Por supuesto, Él habla y se manifiesta de diferentes maneras. Pero cuando aquellas cosas extravagantes, aquellas cosas que uno no necesita ni discernir, sino que por el sentido común uno viene a darse cuenta que hay mano peluda, que hay un exhibicionismo. Entonces uno no puede ser, hermanos, muy fácil para probar aquello. Por eso es que las iglesias están todas sopladas. Por eso es que las iglesias están todas perdidas. Por eso es que las iglesias, hermanos, en muchos lugares ahí andan siempre buscando qué es lo que quieren oír. Porque la iglesia siempre apetece oír que se les predique lo que ellos quieren oír. ¿Y qué es lo que queremos oír? Que el Señor me diga: te amo. Y que el Señor me diga: hija, ese problema de ese marido. Como que quieren esa palabra directa, hermanos. Y están buscando eso. Están buscando siempre. Y que se les diga, nunca que se les toque o se les ponga el dedo ahí donde, hermanos, hay que corregir la vida. No, siempre quieren oír palabras de revelación. Yo te amo, aunque sea así toda peluda, aunque sea así toda cabuda, yo te amo. Eso es lo que la gente quiere oír. Pero la mejor predicación dentro de la iglesia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Damos un amén, iglesia. Hoy en estos tiempos, ¿para qué tantos entretenedores de incautos? Entonces, gente entreteniendo con chistes, con anécdotas, con payasadas, la congregación. Y aquí está la congregación. Y eso es lo que le gusta. Hay predicadores que nunca le hablan del mal que tiene el hombre, sino solo le hablan de predicaciones de triunfo, de motivacionales, de éxito, pero jamás le tocan el mal. Y eso sí es por la tangente, eso sí se evadir, hermanos, el mejor mensaje. Y por eso es que nosotros, tanto en la predicación como en manifestaciones del Espíritu Santo, como son las profecías, uno manda al Señor: juzgue. No se vayan a confundir, no se vayan por ser impresionados. Fíjese, recomienda el Señor. Así que no hay ningún pecado, es de Dios eso. ¿Y quién será el que tendrá ese criterio? Deberíamos de tenerlo todo. Porque, como dije, pero el problema es que todos queremos
eh, todos queremos oír, todos queremos que se nos predique lo que yo quiero oír. Y yo siempre quiero oír que se me diga que soy el gran siervo. Siempre eso quiero oír. Que me digan, no hay otro como vos. Tú eres el único dentro de los, ¿cuántos eran? 12,000 rodillas, 12,000 hombres. De los 12,000 hombres que no se han doblado ante el sistema del mundo, vos estás dentro de los 7,000. Eso quiere oír uno. Pero no quiere oír, mira, compone tus pasos. Pues andas perdido, sos falso, sos mentiroso, estás predicando mentiras, no vivís. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén, iglesia. Entonces nosotros hemos llegado a un tiempo que usted escoge a través de los canales internacionales, y usted dice, es más, los otros días iba yo a las 12 de la noche de acá, de culto especial, y oyendo una alabanza de aquí a la casa. Es cristiana, pero es que habla, tú eres el que me has amado y yo no puedo vivir sin ti, y esto, hermano, una gran vuelta. O sea que todo lo quieren acomodar a dos caminos, todo lo quieren acomodar en un solo maletín. Es decir, hay canciones cristianas que hablan del amor y que yo quiero oír tu voz, pero ahí le están hablando, ahí están cantándole a dos, bien al amante, a la querida, y a Dios cuesta. Damos un amén. O sea, ahora cuesta detectar cuál es la música o cuáles son los cantos cristianos. Ahí tiene que tener afilado el oído uno, hermano. Damos un amén. Y esa canción iba diciendo, Dios, sos ladrón porque me robaste el corazón. Esa es una blasfemia. Como el gusano le va a decir, hermanos, ladrón al Dios de la gloria. No. Damos un amén, iglesia. Está bonito, el ritmo está bonito. ¿Cuál? Nosotros no debemos ser simple. El cristiano debe tener criterio. El cristiano no se debe ir porque es más, el Señor fue enfático cuando a través de Pablo dice, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Por eso en las canciones cristianas siempre usted ponga la atención a las letras. Y ahí póngame esa canción cristiana que está dedicada a la mujer, y la están revolviendo con lo de Dios. Lo del mundo es mundo, hombre. Damos un amén. Póngame las 3 muñecas, esa canción cristiana, las 3 princesas. Eso es para los hijos, no es para Dios. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Ay, es que yo me ministre el Señor con eso de las princesas. Pues es saber en qué espíritu andamos. Usted debe saber qué es de Dios y qué no es de Dios, mano. Y quién, no importa quién sea el que cante. La simpleza es la que nos lleva a la quiebra espiritual. Y por eso aquí el apóstol dice, juzguen, no se dejen ir porque vieron un espectáculo y vieron. No, juzguen. Eso que habla, ese que predicó, júzguenlo. Júzguenlo, esa profecía, júzguenle. Juzguen eso que se dijo. La gente ahora anda por la música. A mí me gusta la música. Ay, eso es lo que a mí me encanta. Vaya. Es la música, lo va a llevar al cielo. Aquí se necesita una conducta. Aquí se necesita ser vivo. Damos un amén. Aquí se necesita andar con los ojos bien pelados. Alabado sea el nombre del Señor. Y con las antenas de chispirito bien, hermanos, afiladas y bien verticales para arriba. Damos un amén, iglesia. Aquí no se trata, hermano, de perder el tiempo. Aquí se necesita ser objetivo.
Yo les felicito a ustedes, y no es porque esta sea la mejor iglesia, pero les felicito porque hasta esta fecha hemos seguido perseverando y vale la pena seguir haciéndolo, pues la vida espiritual siempre tiene grandes costos. Y nosotros vemos acá, juzgan, dice. Ahora, y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Mire, todo el orden, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendáis y todos seas, ¿qué? Exhortados. El punto central es que el otro reciba. El punto central ahí del apóstol es edificación, consolación, crecimiento. Porque cuando usted, por ejemplo, si esta predicación se le queda, usted tiene crecimiento espiritual. Nosotros no vamos a dejarnos ir porque vemos. Nosotros tenemos que examinar a través de la palabra, que es lo que es aceptado dentro de la Biblia. Entonces acá nosotros estamos viendo, así mismo los profetas hablan dos y los demás juzguen, y si a alguno se le fuera revelado, calle el primero. Porque dice, porque podéis profetizar todos por uno por uno, para exhortar. Esto significa, entonces, esta persona que tiene, ¿verdad?, que tiene esta revelación, la manifiesta, en este caso en la iglesia de Corinto, la manifiesta o la manifestamos aquello que nosotros nos da Dios a través del orden que ya está estipulado, y entonces con el propósito de edificar. Ahora, como que acá hay algo que el apóstol trae en el siguiente versículo que es importante analizarlo. Por ejemplo, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando habla de los espíritus, está en el verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, Pablo intuye por el espíritu de la manera como los corintios estaban tomando las manifestaciones del espíritu. Es decir, según ellos, según Pablo está interpretando que los corintios, dado, porque ahí no dice más sino que ese versículo, y eso da lugar para que nosotros podamos explorar por qué Pablo dice eso, porque todo tiene un sentido. Ahí no está diciendo absolutamente nada más, sino que habla de que los espíritus están sujetos al profeta. Y eso Pablo lo está viendo en el comportamiento de la iglesia, porque según ellos, según los corintios, las personas que eran investidas de los dones y que estaban en el éxtasis del Espíritu Santo y que estaban allá en los niveles de esa manifestación, como que venía ese concepto de que la persona perdía los estribos, perdía la noción, y ahí le agarraba y ya eso no podía controlarse, ¿verdad? Entonces Pablo aquí redescubre y le dice, eso no es cierto lo que está sucediendo. Fíjense que se está dando un deforme entonces, ¿me entienden, hermano? Se están dando entonces un deforme que puede llevar a la quiebra espiritual, a la confusión a la iglesia, por el hecho de que entonces tomaban por hecho de que era el Espíritu Santo el que los sacaba de juicio y el que los sacaba de razón. Y que entonces te caía temblando y ya era, o empezaba a hablar lenguas y llegaba el hermano y le decía, deténgase, hermano, no, es que yo estoy prendido, no, le dice Pablo, no, el Espíritu, damos un amén, ¿verdad? Eso es lo que dice el verso 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, damos un amén. Está diciendo, no, eso es deforme. Si eso se está dando,
es deforme, porque los espíritus, es decir, mi espíritu no puede estar fuera de control, hermano. No, puede haber una gran manifestación de Dios sobre mi vida, por supuesto, ¿verdad? A la medida que Dios sabe que yo puedo resistir, ¿verdad? Porque usted me dirá, mire, el caso de Pablo cayó muerto. Bueno, el hombre ahí cayó muerto. Pero eso es un caso diferente a lo que es un culto, ¿verdad? Ahí el apóstol cayó muerto, cayó ciego. Es un caso muy particular, pero que en el desarrollo del culto, entonces empieza por allá la hermana que está atrás y empieza a brincar y empieza a decir cosas, y los hermanos quieren corregirle y sienten, no, ella o él no, porque ella o él está fuera de sí porque el espíritu le ha tomado, y ahí sí que ya no puede hacer nada. No, aquí dice que no, porque los espíritus están sujetos a los profetas. Damos un amén, iglesia. Así que usted cuando vea todo eso, eso es deforme, no, es que el hermano está tocado, y eso ahorita a ver hasta dentro de cuántas horas haga una prueba, o hagamos una prueba en ese momento que se dice que está ya por tercer cielo y que está difícil que reaccione. Acá vea que hay un temblorcito y dice temblor, e inmediatamente las pone. O que haya una tirazón ahí, se le acabó el éxtasis. Es decir, son cuentos. El espíritu, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Es cuento. Por eso es que nosotros no debemos de ser simples. Acá lo tenemos. Ya dice usted, es que así es que no se puede. El espíritu, los espíritus están sujetos. Es cierto, yo me voy a edificar en lenguas, pero estoy bajo control. Voy a hablar profecía. Por ejemplo, la profecía, por ejemplo, bíblica que nosotros vemos acá con respecto a los dones, es esa profecía que dice aquí, dice el Señor. Y generalmente la profecía no tiene que tomar dos rutas. Cuando dice hijo mío, dice el Señor, pero que allá a medio hablar o interpretar esas lenguas o profecía, dice, después cambia, pueblo mío. Ya ahí hay que ponerle atención a eso. ¿Se entiende, hermano? Tócame el que se me está durmiendo ahí, ¿verdad? Hay que poner atención a eso. El que tiene ese don de profecía, mire, eso es una cosa, yo se lo he pedido a Dios y no me lo ha dado, pero es una cosa maravillosa. Yo cuando oigo a los hermanos con esa precisión, los que sí verdaderamente viene ese don de parte de Dios, esa precisión que no hay error, pero cuando ya viene metiéndose otra cosa, hijo mío, después dice pueblo mío, o dice hija mía, ya hay que ponerle atención. Puede ser que los nuevos, ¿verdad? Que no es una cosa fácil, pero que de acuerdo van escuchando la palabra, van leyendo la palabra, entonces van corrigiendo. Señor, ayúdame, porque yo quiero ser instrumento. ¿Para qué? Para edificar a los demás. Yo quiero, Señor. Y eso es una maravilla, eso es algo precioso, hermano, con respecto al desarrollo de los dones del Espíritu. Entonces, en este caso, nadie pierde el control, todos están bajo control. Allá que se hagan, esa es otra cosa, pero como le digo, uno puede poner bien fácil una prueba para que usted vea que no es cierto. A esos que a veces caen ahí, que están que cayeron dormidos, y que haga algo, vamos a ver si haga alguna prueba, a ver si es cierto que están dormidos. Puede ser que también no omito que el enemigo, acuérdese que en esto, hermano,
El enemigo es experto para meter sus tentáculos, ¿verdad? El enemigo se destaca en hacer parecer las cosas como que son de Dios. Pero es ahí, lo falso siempre ha venido desde el inicio, pero es ahí donde ha venido siempre la palabra de Dios. La palabra para corregir las cosas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Fíjese, aquí involucra plurales, iglesias. Verso 34. Vuestras mujeres, aquí viene para las hermanitas. De un amén las hermanas. Las mujeres, ¿qué dice ahí? Callen en las congregaciones plurales, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también, ¿quién dice? La ley. Pablo apela, se traslada a la ley para que esto no se le entienda mal. Y si quiere aprender algo, pregúntenlo en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra? Aquí en el verso 36, el apóstol de una manera irónica dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? La palabra de Dios es la palabra de Dios, les está diciendo. Si no les gusta esto a las hermanas, dice Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo solo son, ¿qué dice? Mandamientos. Es que este no es asunto mío, yo no lo tengo con la mujer. Dicho de otra manera, yo no soy machista, ¿ya? Este es un mandamiento del Señor. Ahora finalicemos entonces para consolar a las hermanas, ¿verdad? Porque acá nos vemos un poco incómodos, y por supuesto nos vemos incómodos todos, ¿verdad? Porque ¿cómo no se va a destacar las virtudes, las capacidades de las hermanas dentro de las iglesias? Esto es maravilloso. Aquí en esta iglesia yo tengo el privilegio de disfrutar, de ver el desempeño, el desarrollo de mujeres que yo les llamo mujeres de guerra espiritual, mujeres empeñadas en lo de Dios, con actitudes maravillosas, con palabras muy sabias de consolación, de exhortación. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Veamos siempre, no perdamos el trasfondo o contexto a quien Pablo se está refiriendo en este particular, que por supuesto esto se expande a toda la iglesia, ¿verdad? Las mujeres corintias, como que ellas al llegar al cristianismo, entonces se sentían con toda la libertad de pegarle una buena gritada al marido. Esa era una situación que culturalmente se daba, y le reclamaban ahí en la iglesia. Entonces esto, ¿qué generaba esto? Vamos a ver. Confusión, pleito, porque aquí no, ¿a qué se reúnen? Dice Pablo. Cuando ustedes se reúnen, ¿a qué se reúnen? ¿Qué es lo que hay? Pleito, grito, reclamo. No, eso debe de ser abolido. Lo que debe de haber son salmos, doctrina, revelación. Damos un amén. Es decir, entonces dentro del trasfondo se piensa que las mujeres tomaban esto, dado que, acuérdese, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si usted tiene ahí un palo de mango y usted lo sembró, allá viene el otro y se los viene a comer, dice: este no me puede echar los perros porque es cristiano, ¿verdad? O sea, se está valiendo del cristianismo. Y eso es una situación que sí. No, el carro no me lo echa porque es cristiano, dice, ¿verdad? Yo le voy a la basura, ¿para qué la voy a ir a botar? Aquí se la voy a echar porque todo mundo es cristiano. Entonces están abusando de su cristianismo. Entonces probablemente esta mujer decía: mi marido ya es cristiano,
Entonces que me aguante este viejo. ¿Ya? Entonces hay un contexto ahí. Ahora, entonces el apóstol está diciendo: callen. Y si quieren, eran preguntonas. Y mira vos, que no sé qué, ya te dije. ¿Cómo le puedes decir? Mira, gordo, ya te dije. Mira, cualquier forma indecorosa de poder dirigirse al público. Todo eso, hermanos, llevaba una informalidad a la iglesia. ¿Me doy a entender, hermano? Vaya, pues menos mal. Entonces eso permitía. Entonces Pablo pone las reglas del mandamiento, porque desde allá le dijo el Señor, allá el Génesis le dijo: tú serás el deseo de tu marido. Ahí le dijo: vas a estar bajo sujeción. ¿Y por qué fue que le tocó eso a la mujer? ¿Por qué? Porque la mujer fue la que echó a perder todo. Ella fue la que fue a coquetearle al diablo allá. Era de esas mujeres absolutas que agarran y en lugar de andar con el amigo, andan con la amiga. Allá ellas solo hablan de sus amistades. ¿Y qué es lo que te puede decir una amiga? Deja a ese viejo, hombre, ya te voy a presentar un chavo más bonito. ¿Ah? ¿Qué es lo que te van? Entonces es imprudencia. Uno aquí no se puede salir, hermano, del marco. Entonces la Eva por ahí andaba abriendo la boca y cabal por ahí le salió el diablo y solita. El marido estaba allá en otro lado, ella andaba en otro lado. Y usted sabe que fue ella la que metió al hombre. Si Adán no pecó, si él pecó consciente, como dijo, que nos entierren juntos, ¿verdad? Él no estaba ignorante. Ella le dijo: mira, aquí está el fruto, come, Adán. Le dijo: ¿y para qué voy a quedar solo aquí en este mundo? De todo modo ya nos hartó la desgracia. Entonces dame, pues comamos y murámonos. Pero eso es por amor. Pero fue la mujer. Damos un amén. La mujer es la que echó a perder. Y en la iglesia se debe de cuidar también de las mujeres, porque no sé cuántas miles de palabras por segundo tienen capacidad las mujeres de soltar, hermano. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén. Son expertas. Tienen una habilidad y tienen una precisión para hablar y a inventarse cosas. Usted la ve. ¿Y qué te pasa? Mentira. Estoy herida. Hacen unos shows que el que no les cree. Y el pobre marido, la ambulancia y corre. Mentira, todo un show. Las mujeres son muy hábiles, pero también son muy especiales. Ahora, para finalizar, entonces en este caso, hermano, aguántame un minuto más. En este caso también dice: no permito que hablen en la congregación. Esto indica que no está impidiendo a la mujer que desarrolle toda su potencialidad, todas sus virtudes, toda su consejería en la iglesia es de bendición. Pero un punto fundamental es que ella no puede ejercer ministerios. ¿Me entendieron? Porque los ministerios están prácticamente ya bien delegados allá en el carta a los Efesios. ¿En quién? En los hombres. Levantaré, dice, apóstoles. Levantaré, ¿qué más? Profetas, maestros, evangelistas. ¿Y qué más? Y pastores. No dice pastoras. Aleluyita. Claro, a las hermanas de los hermanos pastores les decimos pastoras porque están desempeñando el ministerio. Pero, por ejemplo, en este ministerio, usted se pregunta: ¿y por qué en el culto de mujeres es que no predican las hermanas? Porque no es de ellas el ministerio, en el sentido del evento de mujeres. Pero es que tiene que ser, si no es de mujeres, pues, ¿y por qué siempre el hombre ahí está metido? Porque vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya.
¿Y por qué es que está? Es porque el ministerio es de un hombre. ¿Se entiende? Nosotros no les quitamos a ellas. Ellas son predicadoras y todo, pero están dentro de un ministerio. Y esa es la razón para, si usted no sabía, y por qué es eso, porque a veces hay laguna, es porque el ministerio es de un hombre. Y es ahí donde ellas tienen su cancha donde desenvolverse, pero siempre dentro de los ministerios. Entonces no permite. Qué tremendo es que cómo se siente. Vea lo antitético que es que una mujer se suba a pegarle una gran regañada al hombre, una gran exhortada a los hombres del púlpito. ¿Cómo se sienten los hombres, hermano? ¿Ah? ¿Cómo se sienten? Que esas mujeres que pujan duro, que han pensado adúlteros, pecadores. ¿Cómo se sienten los hombres? Aleluya, dicen en unas iglesias. Amárrense los pantalones, y no es machismo, prediquemos, tomemos nosotros, hermanos, las instancias que Dios nos ha dado para que seamos bendecidos. Alabado sea el nombre del Dios de la gloria. A su nombre, iglesia. Ellas pueden venir a predicar un culto para mujeres. Está claro, para ella. Pero ya en aspecto de ministerio, que ya ella es la pastora general y todo eso. Usted lo ve en la Biblia, pero allá vienen los otros, pero es la mujer, es la primera que predica. Nadie le dice que no predique. Allá el Señor fue las primeras que ocupó, y los otros gallinas estaban allá debajo de la olla, que eran los apóstoles, y son las mujeres que andaban allá. Sí, es cierto. Dios son grandes instrumentos, pero hay que ver dónde es a donde ellas tienen que estar. Amén. Así que cuando les predique una pastora a ustedes, agáchense, porque ¿verdad? Porque mi modo ya lo aceptaron, entonces hay que agacharse. Pero aquí dice Pablo, no permito. También se extiende hasta eso, porque es a las iglesias, no solo a Corinto. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a comprender tu palabra, a ponerla en práctica. Bendiga a su iglesia, Señor, que todo aquello que tú nos has dado lo utilicemos para la edificación de cada uno. Todo, las hermanas, todas esas virtudes, toda sabiduría, toda esa capacidad, que cada uno de ellos la invierta para edificación. Los varones, te lo suplicamos, te lo pedimos. Ayúdanos, Dios. Usted es el Dios todopoderoso. Bendiga a su pueblo. Que cada una de nuestras vidas sea instrumento para bendecir a los demás. A los televidentes que están allá a través de la internet, Señor, bendígalos. A los hermanos que nos están sintonizando en diferentes partes del mundo. Que cada uno, Señor, tome esta palabra. Que cada uno, Señor, la reciba así, sin prejuicios, sin racionalizarla. Ayúdenos, Dios. Si alguno se cree profeta, ayúdenos. Sea como que no lo fuera. Y todo lo que tratemos la manera de poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Danos un carácter, Señor. Hay alguien que se quiere reconciliar, alguien que quiere venir a Cristo. Ahí en su lugar, levante su mano. Alguien se quiere entregar a Cristo esta noche. Levante su mano ahí en su lugar. ¿Alguien se quiere reconciliar? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Te pedimos, Dios, que nos ayudes. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos a todos. Te pido por
Este varón que ha pasado, Señor, límpialo con tu sangre preciosa, y que pueda ser alguien que persevere, Padre, para ser instrumento, para ser de bendición para los demás. Te lo ponemos en tus manos. Gracias, Dios. Amén. Vamos a regalarle al Espíritu Santo una ofrenda. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.